Me presento, mi nombre es Isa Amer Quevedo, soy licenciado en Ciencias Políticas, licenciado en Ley Islámica, Sharia, y he sido docente de varias carreras aquí en Santa Cruz, Relaciones Internacionales en la UDABOL, Relaciones Internacionales en la UTEPSA, encargado de la parte de Política Internacional, y también en la carrera de Ciencia Política, arriba, he sido asistente de Geopolítica. Mi trabajo es sobre todo como traductor. He traducido varios libros, artículos del árabe, del inglés, del portugués al español. Y también soy presidente del Centro Islámico Boliviano. Hace 2 años, el gobierno de Turquía me invitó a participar de un congreso de líderes musulmanes. Cuando llegamos al aeropuerto de Estambul, la atención de parte del Ministerio de Relaciones Exteriores, que era el que hizo la invitación, la atención muy buena, nos bajaron prácticamente del avión acompañados, nos llevaron a la sala VIP y nos preguntaron si habíamos traído maletas, que nos las iban a traer para que nosotros directamente de la sala VIP, ¿cómo está, profe? Directamente de la sala VIP teníamos que ir al aeropuerto, que es el Hotel Roland International, que es, para los que han visto la novela Las Mil y Una Noches, es la oficina de ONUR, es un hotel, ¿sí? Bien, parecía un cuento hermoso, ¿no es cierto? Cuando me traen mis maletas, las maletas están rotas y amarradas así con un cinturón de seguridad de auto. Entonces, los funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores se quedan horrorizados, ¿no? Y les consultan a los del Ministerio del Interior, que son los que se encargan de revisar las maletas. ¿Cómo es posible? Este es un invitado, es un dirigente, está viniendo desde el otro lado del mundo aquí y nosotros somos responsables. Entre los musulmanes en Turquía hay un concepto que es el concepto de ikram, que significa atender bien al huésped. Yo no entiendo turco, pero ellos utilizan varias palabras árabes y le repetía ikram, ikram. El encargado del Ministerio del Interior en el aeropuerto se quedó callado. Cuando el otro se calló, él dijo boliviano, una sola palabra. Y el funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores se pinchó enterito y no pudo decirle nada. Cuando llegamos al aeropuerto, me dice 1000 disculpas, pero lo que le ha pasado a usted es un procedimiento normal que se hace con los bolivianos. Porque de 200 ciudadanos bolivianos que habrán pasado por Turquía, más de 120 están en la cárcel por narcotráfico. Eso es, ¿cuánto sería? El 60 y tanto por ciento de los bolivianos que conoce el gobierno turco son narcotraficantes. En ese momento yo dije, no puede ser, tanto que nosotros hablamos que no hay que discriminar a la gente y viajamos tan lejos para que nos maltraten así. Y hoy he venido a hablarles de otra historia, ¿sí?, de prejuicio y de maltrato también, pero esta vez a nivel, podríamos decirlo, a nivel de Hollywood, a un nivel mundial. Se trata de la historia del mal llamado Estado Islámico de Siria y Levante, que en idioma árabe se llama, según ellos, según el grupo autoproclamado, Ad-Dawla al-Islamiyya li Suria wal Iraq. La gente árabe sabe que el Estado Islámico no tiene nada de islámico, por eso los árabes no le dicen así, los árabes le dicen Daesh,
Daesh significa tachadura o garabato. Este grupo es un show, es decir, una representación que, como decimos acá, es más falso que una moneda de 3 pesos. Empezaremos, para ser consecuentes con la metodología, empezaremos por definir, ¿sí?, cuál es el significado del término Estado Islámico. Para empezar, este nombre completo, Estado Islámico de Siria e Irak, es una contradicción. Un Estado Islámico, ¿sí?, no puede referirse a una o dos naciones solamente. El concepto islámico es pan-islámico, es decir, que un Estado Islámico debería abarcar a todos los países donde los musulmanes pueden aplicar la Sharia. Y la intención de un Estado Islámico es la aplicación práctica de la ley Sharia. Entonces, desde ahí empezamos que el concepto mismo está restringido sin que deba ser restringido. Otro punto referente al concepto del Estado Islámico es la aplicación misma de la Sharia. Ustedes habrán visto en los medios de comunicación ejecuciones sumarias, atentados. Eso de ninguna manera lo permite la Sharia islámica. Un Estado islámico no puede hacer ese tipo de acciones. Entonces vemos que más allá de un concepto que nosotros debamos aprender, concepto de Estado islámico, lo que tenemos es un grupo de gente armada que utiliza un término que sabe le beneficia políticamente, sin merecer o desmerecer a los miristas que puedan encontrarse en la sala. Recuerdo cuando el movimiento de izquierda revolucionaria, ¿saben, no? MIR significa Movimiento de Izquierda Revolucionaria. Le preguntaron a Jaime Paz Zamora, ¿cómo se define el MIR, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria? Y dijo Paz Zamora a principios de los 90, es un partido de centro-derecha. Un partido de centro-derecha que se llama Movimiento de Izquierda Revolucionaria. Aquí tenemos una situación similar. Un grupo armado que tiene objetivos que no tienen nada que ver con el Islam, se autoproclama Estado Islámico de Siria e Irak porque le conviene. Así como acá nosotros tenemos 4 o 5 personas que forman un partido de izquierda revolucionaria y sin embargo su pensamiento es de derecha o se convierte en derecha según la conveniencia. Bien, ahora vamos a analizar ciertos factores que debemos tomar en cuenta. Yo esto en la presentación lo había denominado los antecedentes estructurales. Van a disculpar si miro el celular, la tengo en la presentación, por lo menos yo la voy a ver a nombre de todos ustedes. Quería hablar sobre antecedentes estructurales. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que hay una serie de situaciones que se sobreponen y se entremezclan con el nacimiento y la existencia del Estado Islámico. El primer contexto o la primera situación estructural del Medio Oriente que debemos tomar en cuenta es el famoso conflicto Shia-Sunni. Sunni es una palabra árabe que significa ortodoxo y hace referencia a la mayoría de los musulmanes. Como ustedes saben, ortodoxo significa que aplica a los dogmas correctamente o que los interpreta correctamente. Y son el 90% aproximadamente de los musulmanes. La otra palabra, Shia, es una palabra árabe que significa
extremista o significa parcializado, fanático, utilizando una expresión que tal vez ustedes entiendan mejor, vendrían a ser como los barra brava de un equipo de fútbol. Tenemos la hinchada, ¿no es cierto?, el que compra su boleto y va y grita allá y se desfoga un poco el fin de semana, y tenemos los barra brava que viven para el equipo. Entonces los Shia vendrían a ser los barra brava de Ali, que es un personaje histórico del Islam que murió hace más de 1400 años. Y los Shia siguen hablando de él y que él debería ser el gobernante de los musulmanes y que él tiene atributos divinos, y eso genera un conflicto. El conflicto Shia-Sunni es un marco necesario para que nosotros podamos interpretar lo que está sucediendo, porque el Estado Islámico se autoproclama defensor de los sunnis que están siendo oprimidos en Irak y en Siria. ¿A manos de quién? A manos de los chiíes, que forman el gobierno de Irak y el gobierno de Siria. ¿Se dan cuenta la conveniencia aquí, la necesidad del uso del término Estado Islámico? Es para poder encajar, ¿sí?, en la situación del Medio Oriente. Ellos toman un bando y claro, toman el bando mayoritario, que es el del 90% de la población. Les doy algunos datos. En Siria tenemos el 92% de la población son musulmanes sunníes, es decir, musulmanes normales. Y tenemos de un 4 a 5% de la población que son chiitas, de una facción mucho más extremista que la de Irán. Son los llamados alawitas, de la cual forma parte el actual presidente o dictador de Siria, Bashar el-Assad. Y también formaba parte su padre, Hafez al-Assad. Entonces, anótense eso primero. El conflicto Shia-Sunni, que aproximadamente viene así con virulencia desde hace unos 400 años, cuando surge el Estado chiita de Irán, o también llamado Imperio Safaví. Hasta ese momento, los chiitas no habían tenido presencia política permanente en el Medio Oriente. Eran pequeñas minorías que confabulaban y provocaban una serie de disturbios, pero no habían tenido éxito hasta ese momento. En 1526 surge el Imperio Safaví, donde una familia persa gobierna Irán y obliga a la gente a convertirse a la religión chiita, salir del Islam y ser chiita. A partir de ese momento, lo que era un diferendo interno entre los musulmanes pasa a ser un problema de política internacional. Como referentes, ustedes podrán investigar en internet el famoso conflicto entre los safávidas y el Imperio Turco Otomano. Bien, ahí tenemos una capa, ¿no es cierto? Estamos tratando de analizar este conflicto desde sus bases estructurales. Tenemos una capa, el conflicto Shia-Sunni. Otra capa importante es lo que sucede en Irak. El 2003, Estados Unidos invade Irak. El 50 y tanto % de la población de Irak son chiitas y vivían en una situación muy difícil bajo el gobierno de Saddam Hussein. El 2003, Estados Unidos y otros países invaden Irak, derrocan a Saddam Hussein y ponen en el poder, utilizamos esas palabras exactamente, ponen en el poder a los chiitas. Desde el 2003 para acá, en Irak se ha vivido una situación terrible de limpieza étnica y persecución religiosa contra los musulmanes sunnis. Ahora, pónganse en el lugar de esta gente. Los chiitas no son una minoría que los está oprimiendo, son la mitad de la población. Y ellos están persiguiendo y sistemáticamente eliminando a los musulmanes suníes desde el 2003 con la aprobación del Consejo de Seguridad de la ONU, con la aprobación de Estados Unidos, de Rusia, etc.
Y de pronto aparecen estos barbudos con su toalla en la cabeza, ¿no es cierto?, y con un montón de armas que dicen que compraron en el supermercado. Y les dicen a las tribus suníes, a la gente suní de Irak, que los van a defender contra los chiitas. Eso explica cómo el Estado Islámico pasa a ser de un pequeño grupo de mercenarios extranjeros que no son árabes, no son musulmanes, a convertirse en un mini ejército dentro de Irak. Y logra con éxito tomar varias ciudades del norte de Irak y pozos petroleros, especialmente la ciudad de Mosul, que es una de las principales en la producción petrolera de Irak. Y hasta ahora el Estado Islámico, este grupo, tiene el apoyo de varios jeques, jefes de tribus suníes en Irak. Posteriormente vamos a hablar del origen mismo del Estado Islámico. Entonces, tenemos el problema Shia-Sunni. A eso le agregamos la situación especial que se da en Irak a partir del 2003 como antecedente también, y que es el caldo de cultivo de la aparición misma del Estado Islámico, que en esos tiempos, cuando se gesta en Irak, se llamaba Estado Islámico de Irak. Hasta ese momento no había pasado nada todavía en Siria. Un tercer factor que debemos tomar en cuenta en los antecedentes es la llamada invasión israelí al Medio Oriente. ¿Por qué mencionamos esto? Lo mencionamos porque constantemente el Estado Islámico se vale de las atrocidades que comete el régimen israelí contra los ciudadanos árabes, palestinos, libaneses o sirios que hay en su territorio. Hasta ahora, desde 1987 hasta hoy, el régimen israelita ha matado casi 20.000 personas. Y nosotros aquí reclamamos de la dictadura de Banzer, reclamamos la dictadura de García Meza, Arce Gómez, hay que andar con el testamento debajo del brazo, ¿no es cierto? Y reclamamos. Esta gente ha matado miles de personas. Se llama el Estado sionista de Israel. Entonces, la presencia israelita y el éxito que ha tenido Israel en consolidarse como una fuerza política regional ha dado también una causa a este mini ejército llamado Estado Islámico. Ahora, esto no sería importante si fuera solamente el Estado Islámico que utiliza a Israel como bandera de lucha, pero todos los gobiernos del Medio Oriente utilizan a Israel como bandera de lucha porque es obvio que lo que está haciendo Israel es una violación de los derechos humanos, es usurpación ilegal de tierra, ¿no es cierto? Imagínense que ustedes se vayan a pasear 3.000 años. Si yo le digo que Dios me la dio a mí hace 3.000 años, bueno, eso es lo que pasa con Israel. Dios, según sus alegatos, Dios se las dio la tierra de los árabes a ellos hace 3.000 años. Y el Estado de Israel es un Estado expansionista, es el único Estado actualmente que no tiene fronteras fijas. Y como ustedes saben, después de 1948, si no me equivoco, no se pueden alterar las fronteras nacionales, ¿no es cierto? Israel hasta hoy tiene fronteras móviles. No tiene fronteras fijas. Su plan, existe algo, un proyecto que tiene el Estado de Israel que se llama el Eretz Israel, la Gran Israel. Este plan consiste en tomar parte de Irak, parte de Siria, parte de Turquía, todo Líbano, el norte de Arabia Saudí y parte de Egipto. Todo lo que está entre el Nilo en Egipto y el Éufrates en Irak. Ese es el Eretz Israel. Entonces vemos que es una amenaza para todos los estados vecinos y es normal que los gobiernos vecinos de Israel utilicen esa amenaza como llamado a la lucha o a las armas. Lo utilicen como factor de cohesión. ¿Se acuerdan cuando llevamos conflicto? El conflicto es un factor de cohesión social, sirve para agrupar a la gente. Entonces,
la invasión israelí y las atrocidades que cometen los israelíes en tierras árabes son un factor de cohesión de muy poco éxito, pero usado por todos los gobiernos vecinos de Israel. Surge, en lugar de la Unión Soviética, el país más grande del mundo, que es Rusia, que es un país derechista e imperialista, que simula ser antiimperialista. La verdad es que cuando uno se pone a estudiar la política, hay veces que dan ganas de suicidarse o por lo menos mandar todo al diablo, ¿no? Porque todo el mundo miente. Bueno, resulta que el antiimperialista imperio ruso está tratando de recuperar sus viejas glorias. Solo que esta vez ya no lo hace a través del socialismo, el marxismo, sino lo hace a través de la religión cristiana. Putin es un cristiano confeso y constantemente está visitando las iglesias de la iglesia rusa ortodoxa, al punto que han bendecido las bombas con las que matan gente en Siria, han bendecido las armas y los curas están ahí felices echando agua en todo lo que es arma, avión, bomba, etc. Se habla de una nueva guerra fría entre Estados Unidos y Rusia, lo cual es un decir. Todos sabemos que la actualidad internacional es una situación multipolar, no bipolar. Rusia, ¿sí?, se autoproclama el competidor o enemigo principal de Estados Unidos, pero todos sabemos que existe China, que existe la Unión Europea, hasta Japón está, por lo menos el nivel de producción industrial está al mismo nivel que Rusia. Y bueno, ahora está Brasil, los llamados BRICS, ¿no es cierto? Brasil, Sudáfrica, India, ¿y cuál es el que me falta? Bueno, China. Bien, este escenario multipolar, para los fines que nos conciernen a nosotros, en el Medio Oriente se traduce en una guerra fría, nueva guerra fría bipolar, es decir, tenemos dos bandos que están compitiendo militarmente en la zona. Los rusos, por un lado, que ya estaban ocupando Siria desde hace tiempo. ¿Se acuerdan que en el 2012 Obama anunció que iba a bombardear a Bashar el-Assad? ¿Se acuerdan? Porque estaba matando a su propia gente utilizando armas químicas. Y esa fue la excusa de la invasión a Irak, que Saddam Hussein estaba usando armas químicas y por eso invadieron Irak. Entonces Obama, en el mismo tren, anuncia que va a bombardear Siria. Y cuando llega con su barquito, un barquito manda, vamos a tirar unos cuantos misiles y lo vamos a liquidar. Había 12 barcos de guerra rusos ya en la zona desde hace tiempo. Estados Unidos, si es que en algún momento pensó en invadir Siria, se olvidó de que Siria ya estaba invadida desde hace años. Ya pertenecía al bloque o a la comparsa de Rusia. Forma parte de la política militar de Rusia en el Medio Oriente. Bien, entonces de manera breve hay que tomar en cuenta esas situaciones que son estructurales, es decir, no van a cambiar en poco tiempo, se van a mantener por varios años. Permítanme echarle una mirada más a esto. Ahora vamos a ver situaciones que son coyunturales, es decir, que han surgido hace 3, 4 años y que también nos explican el surgimiento y el relativo éxito del Estado Islámico o ISIS, como le dicen en inglés. En árabe se le dice Daesh, ustedes verán cuál utilizan. Bien, voy a empezar con una situación que la estoy mencionando como coyuntural, pero en realidad es estructural. Se trata de la dictadura en Siria. La dictadura en Siria es estructural porque viene desde hace más de 40 años, o sea, es un problema antiguo. ¿Han oído hablar del problema de los refugiados sirios, no? El niñito que se ahogó, etcétera. ¿Desde cuándo empezó este problema? ¿2, 3 años? Los primeros refugiados sirios que llegaron a Argentina, a Brasil, que fueron a Europa,
salieron en 1969, 1970, 1971. En Argentina, hoy por hoy, hay casi 500.000 sirios o descendientes de sirios que no están escapando de este conflicto, sino que escapan de la dictadura siria, que es una dictadura especialmente cruel. Es más, diría que es, sin temor a exagerar, peor que las atrocidades de Israel contra los palestinos. La dictadura siria es tan cruel o más que los israelíes, y eso es mucho decir, porque Israel es el único estado racista que todavía existe en el mundo, donde el apartheid es oficial, es constitucional. ¿Sabían, no? Pero bueno, la coyuntura siria nos dice que todavía está el dictador, pero toda esta guerra civil que se ha dado es precisamente para terminar con la dictadura en Siria. El conflicto llamado Guerra Civil Siria tampoco es tan nuevo como ustedes piensan. En 1970-71, el padre de Bashar al-Assad toma el gobierno en Siria. Su nombre era Hafez al-Assad. Este hombre empieza sistemáticamente a matar a sus adversarios. Primero elimina a los oficiales del ejército, ¿sí? Posteriormente empieza a eliminar a la gente religiosa de los sunnis, porque él es chiita, de la secta alawí, lo cual no hace que una persona sea más ni menos, ¿no es cierto? De todos modos, es el factor de cohesión que él utiliza con su gente. Ellos son los alawitas y ellos tienen que gobernar a la mayoría sunní. ¿Quiénes son los aliados de Hafez al-Assad y de Bashar al-Assad en la dictadura siria desde 1971? Lamentablemente, las iglesias cristianas de Siria. Yo les iba a traer 20, 30, 40, 50 fotos de obispos, arzobispos, cardenales y toda la jerarquía eclesiástica de las decenas de iglesias que hay en Siria apoyando oficialmente a la dictadura y formando parte del ejército de la dictadura. Si no, no se explica, ¿no es cierto?, que una minoría tan pequeña sea dominante por tanto tiempo. ¿Qué más tenemos en este punto de la dictadura siria? Tenemos el apoyo de Irán. Irán es un estado pivote, utilizando los términos de Berzezinski, ¿no es cierto? Es un estado pivote. ¿Qué es un estado pivote? Es un estado que no tiene ambiciones a nivel mundial, pero sí tiene fuerte presencia regional y es utilizado por las superpotencias como el pivot en el básquet. Él no hace el punto, pero sirve para recibir la pelota y hacer el pase para hacer el punto. Es decir, es una herramienta de la superpotencia en una región. Un agente imperial utilizando los términos del imperialismo inglés. Entonces Irán es el pivote o el agente imperial de Rusia en estos momentos. Y a través de Irán, Rusia gana la dictadura siria a su favor. Todo el armamento que se está utilizando en estos momentos para asesinar mujeres, niños y ancianos en Siria ha sido proveído por Rusia y anteriormente por la Unión Soviética a través de la República Islámica de Irán, que son, como decir, el Vaticano de los chiitas, ¿no es cierto? Ahí está el Papa de los chiitas que se llama Ayatolá. Bien, como verán, yo pienso que el factor más importante para explicarnos cómo surge el ISIS y cómo recibe apoyo popular hasta cierto punto está aquí en la dictadura siria. Es una dictadura especialmente cruel. La gente tenía miedo de pasar por Siria. Yo tengo una historia personal. Yo estudiaba y en las vacaciones de invierno quería ir a pasear, quería conocer Siria, Turquía, y tengo familia en Jordania. Yo tenía 18 años, llegué a Jordania y como buen árabe tengo que reportarme con el mayor de mi familia. Y fui donde un tío y le digo, tío, yo quiero ir a Siria. No, que allá te van a sacar la barba pelo por pelo.
te van a torturar, te van a perseguir. No, eso son mentiras, tío, ¿ustedes qué saben? Si al final usted ha ido a Siria, he ido hace 20 años. Bueno, no sabe nada usted. Ok, mañana voy a agarrar un taxi, son 5 horas de viaje y voy a estar en Damasco si Dios quiere. Me lo escondieron mi pasaporte y me lo entregaron cuando estaba subiendo en el micro, saliendo de Jordania, de vuelta a Arabia Saudita. Y esa es mi familia que me quiere. No me dejaron entrar a Siria. Hasta ese punto, los otros árabes le tenían miedo a Hafez el-Assad y a Bashar el-Assad. Son terribles. Y así tengo varias historias de estudiantes libaneses, venezolanos, colombianos, que pasaban por Siria en sus vacaciones, de ida al Líbano, de ida a otros países, a Turquía, y eran constantemente maltratados y varios de ellos torturados y muertos. La dictadura siria ha estado resistiendo varios intentos de rebelión. El más importante fue en 1982 por parte de un partido islamista. Si es que saben qué significa islamista, significa un grupo de musulmanes que propone al Islam como solución política a las crisis que soporta el Medio Oriente. Entonces, el principal y más antiguo partido islamista del Medio Oriente se llama Al-Ikhwan al-Muslimun, los hermanos musulmanes. La sucursal siria en 1982 trató de derrocar al gobierno de la dictadura. Bombardearon una ciudad entera que se llama Hama, si no me equivoco, mataron 20.000 personas en un día. El resultado final de ese intento por derrocar a la dictadura fue 40.000 muertos. Como verán, nuestros dictadores aquí en América Latina son un piojo tuerto al lado de los del Medio Oriente. O por lo menos a Pinochet le tomó como 10 años, creo, llegar a los 20.000 muertos, ¿no? Allá lo hizo en un día. ¿Cómo lo hizo? Bombardeó su propio país. Y eso nos lleva a un dato importante que yo les pediría con especial atención que lo anoten, especialmente los que son de tendencia izquierdista. Ustedes habrán visto la cantidad de muertos que hay en la guerra civil siria. Estamos pasando los 200.000 muertos. La mayoría de los muertos mueren en bombardeos. Esto ustedes lo pueden corroborar fácilmente a través de internet. Les paso el dato que es por demás esclarecedor. Solo la dictadura siria y el gobierno ruso tienen capacidad de bombardear en la guerra civil siria. ¿Cuál es el significado de esto? Que la mayoría de los muertos en la guerra civil siria los provoca la dictadura siria y el gobierno ruso. Tenía unos datos, ¿sí?, donde manejando 200.000 muertos hace tiempo ya, el Estado Islámico o ISIS se había adjudicado 10.000 muertos. De 200.000, 10.000, o sea, de 200, 10. Y los otros 190.000 muertos, ¿quién los mató? La dictadura. Y sin embargo, nos tienen a nosotros preocupados, asustados por lo que vaya a hacer el Estado Islámico, ¿sí?, olvidándonos de 190.000 personas que falta saber quién los mató. Y estamos preocupados por los cristianos de Siria y estamos preocupados por los yazidíes y por los chiitas y por los alawitas. Y tenemos enfrente a nuestros ojos la dictadura y el gobierno ruso que están masacrando a un pueblo. Hay ciudades enteras que las han borrado del mapa. El caso de Alepo, hay monumentos, ¿sí?, que son patrimonio cultural de la humanidad que han sido bombardeados y destruidos totalmente. ¿Por qué? Para que un hombre siga siendo presidente. 190.000 personas han tenido que morir para que el señor Bashar el-Assad siga siendo presidente. Y para que la política internacional rusa e iraní en la zona siga su curso.
Y nosotros, como imbéciles, estamos preocupados por los muertos del Estado Islámico, que igual se debe castigar, ¿no es cierto? Aquí cuando se mata a una persona es lo mismo que haber matado a todas las personas. El Sagrado Corán dice así: el que mata a uno es como si hubiera matado a todas las personas. Pero científicamente no es correcto empezar por el más chico. Hay que empezar por el peligro mayor. Si yo tengo una serpiente de cascabel que me va a picar y tengo un peto, ¿de cuál me preocupo? Me tengo que preocupar de la serpiente de cascabel, ¿no es cierto? Eso es lo que está pasando. Están utilizando al peto para distraernos, mientras la serpiente pica, y pica, y pica, y pica, y pica, y pica, desde hace años. Ese es el show del Estado Islámico. Y lamentablemente los medios de comunicación participan en esto. Nosotros vemos cómo degüellan a un periodista, cómo degüellan a unos cristianos en Libia, que después resultó que no era verdad lo de los de Libia, pero lo del periodista sí. Quemaron a un piloto jordano, salen matando gente, y nos olvidamos de que en el otro bando hay 190.000 muertos, desaparecidos, y estamos hablando de 5 millones de refugiados, desplazados. Lo mismo, los medios de comunicación, en vez de informar, nos engañan, porque con los refugiados pasa lo mismo. Estamos preocupados por los 10.000 refugiados que tal vez Europa reciba. Y nadie menciona que Turquía, por ejemplo, está por los 4 millones de refugiados, sin hacer show, sin salir en CNN, sin salir en Fox News y sin convertirlo a los refugiados, sin abusar, aprovecharse de su situación de debilidad para imponerles una religión nueva, que es lo que están haciendo en Europa. ¿No es cierto? Los pobres no tienen comida, no tienen casa y van y los meten a la iglesia. Ayer he visto una noticia en Alemania, le han negado la residencia a 2 refugiados sirios porque tenían que darle la mano a la funcionaria que les iba a entregar. Y ellos dijeron: yo soy musulmán, yo no toco mujeres ajenas. Y se le han negado la residencia. Si eso no es discriminación, ¿no es cierto? Guavirá es el equipo más grande de Bolivia, digamos. Puede ser, ¿no? Todo se puede comprobar científicamente, tarde o temprano. Bien, entonces utilizan un show, una distracción, para que muchas otras cosas pasen desapercibidas. Yo creo que el nacimiento del ISIS como fuerza militar en la guerra civil siria se debe a la crueldad, ¿sí?, y a la especial situación de impotencia del pueblo sirio contra la dictadura. Eso no justifica los crímenes que se nos dice que comete el ISIS. No justifica. Pero si nosotros buscamos una explicación científica, está en la dictadura, su duración, su crueldad y el apoyo que recibe a través de las potencias. ¿Y qué ha pasado? Estados Unidos utiliza la coyuntura de la primavera árabe, ¿no es cierto? Y le dice a la gente que se levante contra el gobierno sirio, que Estados Unidos iba a apoyar una rebelión. Les mandaron 4 machetes, les mandaron unos lanzacohetes, ¿sí?, con los cuales los rebeldes sirios tienen que tumbar aviones rusos. Gracias a Dios, los sirios tienen una alimentación rica en sésamo, que eleva los niveles de inteligencia. En vez de perder todos la vida disparándole a los aviones, fueron y derribaron la torre de control del aeropuerto que el gobierno sirio le ha dado a los rusos. Ahora los rusos tienen que volver a salir desde el mar, ¿no? El punto aquí es que Estados Unidos dijo que iba a apoyar, les mandó 4 chucherías y ahora levanta las manos y dice: no, que se quede nomás Assad. Y he escuchado muchos izquierdistas que andan diciendo: es el menor de los males. Explíquele eso a los 190.000 muertos. ¿Cuál es el menor de los males? ¿Cuál es el menor de los males? El que ha perdido su madre, el que ha perdido su hijo, su hermana. ¿Ah? Háblele del menor de los males a ese hombre.
el que está pasando frío o se está ahogando en el Mediterráneo para escapar de la dictadura. La dictadura siria es la que produce más muertos, la dictadura siria es la que produce más refugiados. La ONU ha presentado informes que la mayoría de los refugiados sirios que huyen de su país, huyen de las zonas controladas por el gobierno sirio. Seguimos, para terminar de una vez. Se plantea, dentro de la coyuntura de la primavera árabe, se plantea una rebelión suní contra el gobierno chiita de Siria, animada inicialmente por Estados Unidos y financiado con 50 centavos, 70 centavos, no sé, más o menos lo que ustedes gastan en micro, Estados Unidos le dio a la rebelión inicialmente. ¿Qué pasa? Al mismo tiempo, tenemos en Turquía una democracia islamista, ¿no es cierto? Conocen, ¿no?, la situación de Turquía. Hay un presidente que ya lleva 6 gestiones y no se ha hecho reelegir. Gobernó 2, de ahí vino otro del mismo partido, gobernó otras 2 y ahora está el mismo presidente haciendo 2 mandatos más, con más del 50% de los votos. Y es un presidente islamista y Turquía es la mejor democracia ahorita del Medio Oriente. Lo mismo sucedió en Egipto. Primeras elecciones en Egipto en 10.000 años, desde que apareció la civilización egipcia hasta hoy. Y las ganó el partido islamista, los hermanos musulmanes. Elecciones democráticas en Túnez, la ganó el partido islamista. Todo esto dentro de la coyuntura de la primavera árabe. Entonces Rusia, Estados Unidos se preocuparon porque dijeron, con la dictadura los teníamos controlados, estaban todos los barbudos en la cárcel. Ahora que salieron de la cárcel, están participando en las elecciones y están ganando las elecciones. Como pasó en Argelia también, antes de que empiece la guerra civil, 80% de los votos sacaron los islamistas. El mensaje de la primavera árabe era que la gente quiere democracia, pero también quiere su religión. Y estaba peleando por combinar las dos cosas. Entonces, ¿qué pasa? Estados Unidos se asusta, financia un golpe de Estado en Egipto, ¿no es cierto? El actual presidente de Egipto entró por golpe, general Sisi. Y así también le retiran la ayuda a los islamistas de Siria. No vaya a ser que ganen. No vaya a ser que en Siria se hagan elecciones y ganen los islamistas. Sería un problema porque ya Turquía, Siria, Egipto, Túnez y así también Libia, etcétera, todos sean un solo Estado islámico de verdad y no un montón de locos que andan matando con machetes a sus vecinos. Que haya un Estado islámico que surja a través de elecciones democráticas. Entonces, a medio camino la primavera árabe se convirtió en invierno. Empezaron a sabotearla, empezaron a contrarrestarla y tenemos lo que pasa ahora en Siria. Manifestaciones sofocadas a balazos por la dictadura se convirtieron en una rebelión abierta que se tuvo que convertir en una guerra civil porque hasta ahora no cae la dictadura. ¿Quiénes están del lado de la dictadura siria? Rusia, Irán, Hezbollah del Líbano, los kurdos marxistas y el marxismo en general tiene una relación muy extraña con la derecha rusa, porque el marxismo supuestamente es de izquierda, ¿no es cierto? Una izquierda populista, revolucionaria, pero en este conflicto están casi todos alineados con el gobierno ruso, que es tremendamente imperialista, derechista y teocrático, porque propone una solución religiosa, ¿no? El rol de Rusia en Asia está basado en que es la principal potencia cristiana de Asia. Así como Estados Unidos tiene su destino manifiesto en América, Rusia tiene su destino manifiesto en Asia. Bien, no sé cómo estamos con el tiempo. Vamos a hacer un poco de trabajo de detectivesco ahora. ¿Quién
se beneficia con la existencia del ISIS así como ustedes lo conocen? ¿Quién se beneficia? Vamos a ver los sospechosos, ¿no es cierto? El mayordomo, la amante, el chofer. Vamos a ver los sospechosos. Los medios de comunicación nos dicen que los países petroleros del Golfo crearon y financiaron al ISIS. Y sin embargo, el ISIS está cometiendo atentados terroristas en todos estos países y han muerto varias decenas de ciudadanos de Arabia Saudí, ciudadanos de Qatar, de Kuwait, Emiratos, etcétera, etcétera. Otra teoría nos dice que Turquía creó y financia al ISIS para poder comprar gasolina más barata. Matan miles de personas solo para comprar petróleo y gasolina más barato que se contrabandea, según dicen, a través de la frontera turca. Y sin embargo, el ISIS ha cometido hasta ahora 4 atentados en Turquía, en los cuales han muerto más de 200 personas. Y a nadie, no he visto a nadie con su banderita turca en el perfil del Facebook, ¿no es cierto? O es que no saben quitarla a la francesa todavía, no se puede borrar. Si es cierto que Turquía o los países del Golfo Pérsico crearon y financiaron al ISIS, se ve que ha sido la estupidez más grande de la historia, que no tiene un beneficio para ellos y que más bien les reporta un perjuicio porque el ISIS actúa contra ellos. Pero hay otras teorías. Imagínense que ustedes son los malos de la película y la gente siempre los mira y dice, mira, este tipo es malísimo, ¿no? Le pega a su mujer. Y de pronto en el barrio donde ustedes eran los infelices que le pegaban a su mujer, aparece otro que le pega a su mujer, a su hija y a su mamá. Imagínense, años, ¿sí? Ustedes son los malvados que le pegan a su mujer y de pronto aparece en el barrio un señor que le pega a su mujer, a su mamá y a su hija. Ustedes pasan a ser no tan malos, tolerables. Y esa es la segunda teoría, que la propia dictadura siria crea al ISIS para hacer una comparación donde la dictadura salga en ventaja, donde no sea tan cruel ante los ojos de la gente. Eso explica, si ustedes hacen un seguimiento de las noticias, eso explica que el ISIS evita combatir contra la dictadura. El ISIS principalmente combate contra los grupos rebeldes que están tratando de derrocar al Assad. Tenía unas imágenes ahí donde se veía, ¿sí? Objetivo principal del ISIS, el Frente Nusra, el Ejército de Liberación de Siria, las Fuerzas Kurdas de Liberación, no sé qué. Hay 13 grupos guerrilleros rebeldes. Son el objetivo principal del ISIS y Estados Unidos, que está al otro lado del mundo. Objetivos secundarios, dice. Sí, pero bueno. Memoricen. Volvamos, por favor, volvamos. Ahí, sí, volvamos. Aquí tenemos, por ejemplo, cantidades, ¿sí? Muertos. Fíjense, los rebeldes sirios son los que presentan más muertos en esta guerra, por un hecho bien simple. Los rebeldes sirios, incluido el Estado Islámico como fuerza rebelde, no tienen aviones, no tienen ningún avión, ni siquiera tienen un globo de eso, de tela. O sea, ellos no pueden tirar bombas desde el aire, no tienen poder aéreo. Y la mayoría de los muertos, aquí están los civiles, mujeres, niños, etcétera, mueren en los bombardeos. Se están utilizando bombas que son prohibidas por las Naciones Unidas.
Hay unas bombas que especialmente van a matar niños, ¿sabían? Las fabrica Estados Unidos, se llaman bombas de racimo. Cae la bomba principal y saltan bombitas pequeñas de colores brillantes, que los niños, como les gustan las cositas de colores, van y al levantarlas explotan. El efecto psicológico de aterrorizar a la población civil de estas bombas es terrible, porque la persona cuando ve caer una bomba, ¿sí?, dice, ay, que no me caiga a mí, ¿no? Y ¡pum!, explota, y si yo estoy vivo, entonces zafamos, ¿no es cierto? Pero resulta que esta bomba cae y no explota, sino que riega estos juguetitos para que los niños los levanten. Bien, ahorita no sé si vamos para adelante o para atrás. A ver, avance, por favor. Esta es una de las pruebas de que la dictadura siria o tal vez el régimen chiita de Irán es el que se beneficia más con la existencia del ISIS. Aquí vemos, bueno, aparte de este post de México, que es una estupidez, ¿no es cierto?, porque ponen un ayatolá iraní como si fuera presencia del ISIS en México, que el mismo gobierno de Estados Unidos tuvo que salir a desmentir que esto era un delirio de los mexicanos. Pero aquí vemos nosotros cómo la actividad del ISIS se utiliza para perjudicar ¿a quién? A los enemigos de Irán. Entonces, el ISIS, más allá de ser un grupo de gente que mata en el terreno físicamente, es también un arma mediática para perjudicar el argumento legítimo del pueblo sirio de que quiere libertad. Como les decían los ingleses a los patriotas de Estados Unidos, a la gente de George Washington, les decían los bandidos, ¿no es cierto? Bandidos también le decían los españoles a Simón Bolívar y su gente. Para ellos eran bandidos. La dictadura siria los denomina terroristas a todos los rebeldes sirios. Y utilizando imágenes de lo que hace el ISIS, los mete a todos los rebeldes en el mismo saco, que es lo que hemos venido haciendo también nosotros por ignorancia a través de los medios de comunicación. Hay una señora que nos visitó hace unos días y decía, yo casi no voy a la mezquita. Venía a un curso de cocina, se dan cursos de cocina ahí en la mezquita, y la señora dijo, yo casi no vengo al curso. ¿Por qué? Porque hace unos 2 o 3 días estaba viendo en las noticias lo que hace el ISIS y yo pensé, por ahí me matan ahí en la mezquita. Eso es meter a todo mundo en una bolsa o en un saco, en el mismo saco. O se llama también tratamiento monobloc, que toda la gente es igual. Y eso me vuelve a la historia del comienzo. Resulta que para la aduana y el Ministerio del Interior turco, todos los bolivianos somos narcotraficantes y que a todos nos tienen que romper la maleta y revisar hasta los calzones para ver si traemos droga. Pero la realidad no es así. Ustedes, especialmente que estudian relaciones internacionales, saben que cada persona puede tener un objetivo propio y que hay agendas públicas y hay agendas ocultas, hay agendas formales y hay agendas institucionales y hay agendas personales. Hasta ahora no se va a poder resolver el misterio de quién se beneficia con el ISIS. Lo cierto es que los musulmanes no se benefician con el ISIS, porque el 99% de las víctimas del ISIS son musulmanes. Es falso que el ISIS mate solo cristianos, es falso, falso. No hay 10.000 yazidíes o como lo llaman a esta gente del norte de Siria, no existe esa cantidad de gente. El ISIS mata principalmente musulmanes. Avancemos, por favor. Esta es una percepción, ¿sí?, que el ISIS realmente está para perjudicar a los musulmanes. ¿Y a cuáles musulmanes? ¿A los chiitas o a los sunnis? A los sunnis. Eso nos lleva al contexto del conflicto shia-sunni. Y eso convierte a Irán, Rusia, en los principales sospechosos de
financiar o mantener a este Estado Islámico hoy, porque hoy es una herramienta mediática para su política internacional. Rusia dijo: voy a entrar en Siria para proteger a la población siria y voy a bombardear al ISIS. El 70% de los bombardeos de la aviación rusa no son contra el ISIS, son contra los otros grupos rebeldes que no tienen nada que ver con el ISIS. Aunque en toda guerra se cometen atrocidades y de todos los bandos hay casos de violaciones de derechos humanos, en todos los bandos. Avancemos, ya es la última, creo. La última pregunta: ¿será ISIS lo peor que hay en esta guerra civil siria? Tomando en cuenta antecedentes de tortura y asesinatos en Siria, el ISIS no es lo peor es la dictadura. La persecución religiosa en Siria y en Irak, lo que provocó el surgimiento del ISIS en Irak, vemos que el ISIS no es el tipo más malo de la zona. El tipo más malo de la zona es un gobierno. Y viendo la cantidad de víctimas de la guerra civil siria, vemos también, aquí está la cantidad de víctimas. Fíjense, estas son las víctimas de las fuerzas gubernamentales. ¿Lo ven? Esto es lo que mata la dictadura. Y aquí está lo que mata el ISIS. Aquí está la cascabel y aquí está el peto. Y nosotros andamos preocupados por el peto, hasta que escuchemos la chonona, ¿no es cierto? Hasta que escuchemos. Por si acaso, otros grupos rebeldes, ahí están los de Al-Qaeda, los anti-Al-Qaeda, grupos cristianos, grupos kurdos, etc. Hay una serie de grupos rebeldes que también matan gente. De eso se trata una guerra civil, sirios contra sirios. Avancemos, por favor. De lo que les hablaba. Grupos cristianos, ¿sí?, que actúan igual que el ISIS, pero no tienen cobertura mediática. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente es cristiana y se va a sentir ofendida. Pero esto es parte de la realidad política de la guerra civil siria. En el Medio Oriente, en la mayoría de los países musulmanes, hay una riqueza de iglesias cristianas que no existe aquí en el mundo cristiano. ¿Por qué? Porque allá a todas las iglesias cristianas se las trata por igual, todos pueden ejercer, mientras que en el mundo cristiano ha habido inquisiciones, ¿no es cierto? Durante varios siglos la Iglesia Católica no permitió que ninguna otra iglesia cristiana funcione, y posteriormente los protestantes también hicieron las famosas casas de brujas, donde eliminaban a otras iglesias y no las permitían funcionar. Por eso en el mundo cristiano hay una o dos iglesias mayoritarias, mientras que en el mundo islámico hay muchas. Les apuesto que ustedes no sabían que había iglesia asiria o iglesia caldea. ¿Ah? Bueno, aquí vemos algunas de las fotos donde aparecen apoyando al presidente Bashar al-Assad. Y lamentablemente eso es un error político grave también, porque esto se los va a cobrar la historia. Este hombre no va a vivir para siempre. Y ellos están actuando en condición de líderes de la comunidad cristiana de Siria y están involucrando a todos los cristianos de Siria en un régimen sangriento. Ojalá se sacaran su uniforme y dijeran: yo lo amo a Bashar y le voy a dar un beso, ¿no? Pero no, actúan como líder, obispo, arzobispo, cardenal de la iglesia fulana, sutana o mengana. Bien, me disculpo si me extendí un poco, pero ustedes me movieron la alfombra con lo de la electricidad. Ya, hasta aquí yo creo que es suficiente para exponer. رسول الله